días, bienvenidos sean todos a la 16ª sesión de las videoconferencias interactivas con valor curricular. Y el tema de hoy, vamos a tener la segunda parte de comunicación en salud y les doy la más cordial bienvenida a la doctora Sandra Treviño y el maestro Carlos López Gatell, quienes nos distinguen con su presencia. Bienvenidos, doctores, muchas gracias otra vez por aceptar esta invitación. Y voy a leer brevemente la cápsula biográfica de la doctora Treviño. Y la doctora Treviño es doctora en antropología por la UNAM y llegó por casualidad a la salud pública hace casi 30 años y se enamoró de ella. Tiene más de 20 años en el Instituto de Salud Pública y es miembro del SNIP, investigadora y docente apasionada del CIS. Ha graduado más de 50 alumnos y escrito más de 30 artículos científicos. Hace más de 30 años, bueno, hace varios años, obtuvo la cátedra Miguel Bustamante en su labor de la docencia. Fue de las primeras investigadoras en el INSP en desarrollar proyectos de comunicación para la salud con participación de la comunidad y es adjunta de la Unidad de Comunicación y Salud desde hace 3 años. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y rápidamente también voy a leer la cápsula del maestro Carlos Gatell, que ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo y verlo la semana pasada, pero muy rápidamente voy a leer nuevamente su cápsula biográfica. Es cineasta, es productor independiente de documentales con una trayectoria en los medios de comunicación de más de 25 años. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Salud Pública con área de concentración en Ciencias Sociales y del Comportamiento por el INSP, y doctorante en Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación y trabajo son la comunicación en salud y la comunicación visual y el estudio sociológico del riesgo. Actualmente es docente de comunicación en salud de la Escuela de Salud Pública de México por 3er año consecutivo. Bienvenidos, doctores, y voy a comentarles rápidamente la dinámica de lo que va a ser esta sesión. Es una sesión muy diferente, no va a ser una ponencia como en otras ocasiones, sino en esta ocasión vamos a tener un panel con los expertos en comunicación en salud y que vamos a estar haciendo algunas preguntas que ya tenemos nosotros bien identificadas para conocer más del tema. Y también le pedimos a todos nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta que incluso quedó pendiente la semana pasada, nos la puedan poner en el chat, ya sea en redes sociales o aquí en vía Zoom, y nosotros podamos darle lectura a los docentes, a los investigadores que tenemos hoy. Bueno, pues muchas gracias y vamos a empezar con el maestro Carlos. Maestro Carlos, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Y tenemos una pregunta muy básica que incluso ya nos la explicó la semana pasada, pero es importante retomar este concepto previo a las preguntas y a lo que vamos a estar viendo durante esta sesión. Entonces, maestro, ¿qué es la comunicación para la salud? Pues primero, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y en efecto, vamos a ampliar ahora algunos puntos de la semana pasada con base en las preguntas que nos hicieron favor de hacer llegar. Y bueno, seguir conversando con esta relación entre la comunicación y la salud pública. La comunicación para la salud es un área de la comunicación que se enfoca en el intercambio de informaciones y de significados que son necesarios para la comunicación, digo, para la salud, ¿no? Para procurarse salud. Entonces, si bien podría uno hablar de la comunicación en general, en el caso de la salud son todos estos contenidos e informaciones que vamos a desarrollar como comunicadores para que la gente tenga mejor información y mejores capacidades también para acceder a un mejor ámbito de salud, ¿no? Que tengan mejor salud a través de intercambio de comunicación. Ahora, la comunicación es mucho más amplia en términos generales, pero en el campo de la salud pública también se apoya en otras intervenciones en salud
ya lo iremos platicando a lo largo de esta sesión, pero se apoya de otras intervenciones. Entonces la comunicación, además de ser una iniciativa para la salud, se complementa con otras áreas de la salud pública para llevar a cabo su misión. Esa sería, digamos, en términos generales, la comunicación para la salud. Muchas gracias. Y doctora Sandra, rescatando también este concepto que comentaba el maestro Carlos, ¿usted cuál considera que es la importancia de la comunicación en salud, derivado de esto que mencionaba el maestro? Hola, Nanetsen. Antes que nada, muy buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues la comunicación, en realidad lo que pasa es que la comunicación es básica en la vida. Pensemos que cuando interactuamos con otros, una buena comunicación, una comunicación adecuada, eficiente, es siempre necesaria. Y la salud pública implica también saber comunicar los hallazgos que hacemos, las recomendaciones que tenemos, la gente que trabajamos en salud, para que la gente que no trabaja en salud se involucre en el cuidado de su propia salud, tenga elementos y se convenza de por qué hay que cambiar comportamientos, porque normalmente no nos gusta cambiar nuestros comportamientos, estamos muy cómodos en nuestras zonas de confort. Entonces necesitamos transmitir los conocimientos, construirlos junto con la población, para que la población se convenza y tome decisiones adecuadas para mejorar su salud, para hacerse cargo de su salud y también para lograr cambios y lograr entornos más favorables para la salud, políticas saludables. Entonces, aprender a comunicar es básico. Yo creo que hoy en día ningún salubrista bueno puede prescindir de aprender lo que es la comunicación en salud, porque tarde o temprano va a estar al frente de tener que comunicar en una entrevista, escribiendo un artículo, dando una ponencia, haciendo clases con los alumnos. Si no nos sabemos comunicar y comunicar en salud, pues la salud pública queda entonces como alejada de uno de los principales elementos que tenemos los salubristas, que es construir salud y mejorar salud con la población. Sí, y que de algún modo todos quienes trabajamos en la salud pública tenemos esa oportunidad de comunicar eficientemente salud, y eso también es importante que nos preparemos para esto de manera responsable y que no omitamos ciertos pasos o procesos que ya también comentaba el maestro Carlos la sesión pasada. Y maestro, justamente, ¿en qué ámbitos usted considera puede darse la comunicación en salud? Pues generalmente la comunicación, así como se ve, la comunicación en salud, uno no lo piensa o la gente lo piensa que está muy relacionada con el ámbito de salud de enfermedad, es decir, con lugares, centros hospitalarios o campañas por ejemplo, para vacunación. Pero realmente la comunicación en salud se puede dar en todos los ámbitos de la actividad humana, donde haya posibilidad de mejorar la salud de las personas. Podemos crear y fomentar la comunicación humana en ese sentido de mejorar la salud. Y esto puede ser desde la relación, justamente, una relación muy próxima, la relación médico-paciente, en una clínica, en un hospital, en los pasillos del hospital, a veces también se da esta relación. Y en ese sentido el médico o el enfermero, la enfermera, el médico-médica tendría que tener un acceso particular con conocimientos de comunicación para poder entablar una buena relación con el paciente o con el familiar con el que esté tratando. Y digamos, esa es una comunicación muy cercana, muy próxima, cara a cara, una comunicación interpersonal, pero la comunicación puede irse complejizando hasta llegar al ámbito mundial, ¿no? Por ejemplo, las comunicaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ahora con la pandemia de COVID, se ve que se requiere una serie de mecanismos de comunicación para poder transmitir informaciones precisas, informaciones con base científica, para la toma de decisiones de los gobiernos o de grupos de trabajo o de la misma población, ¿no? Por ejemplo, lavarse las manos o utilizar ciertos elementos de protección, en fin.
La comunicación se da en cualquier ámbito, en cualquier lugar donde se vea la posibilidad de que se puede mejorar la salud, ¿no? Puede ser en el ámbito deportivo, puede ser en el ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, las comunicaciones de seguridad que se dan en las fábricas, que se dan en centros de trabajo. Es muy importante mantener o establecer programas de comunicación que estén bien organizados según el tipo de ámbito o de lugar donde se va a dar la comunicación. Entonces, en realidad en cualquier lado puede darse y tenemos la posibilidad de hacerlo más cercano, digamos, más interpersonal y poco a poco irlo ampliando a un grupo mayor, ¿no? Un grupo de personas, un aula, una fábrica donde trabajan muchas personas y les decía hasta el ámbito nacional, regional o global, ¿no? Ese sería, digamos, las escalas y los lugares donde se podría crear comunicación para la salud. Perdón, yo agregaría, Nenetsen, que además es muy importante, el buen salubrista tiene que aprender a ser un buen comunicador, porque es muy importante que tomemos en cuenta para comunicar lo que la gente ya sabe, a lo que la gente le tiene miedo, lo que la gente cree o no cree, el contexto en donde vive, las barreras que tiene, y de esta manera hacer comunicación enfocada realmente al grupo con el que queremos trabajar, porque uno de los elementos básicos de la comunicación es que haga significado para lo que se llama el grupo blanco o la audiencia blanco, y esto sí lleva un proceso de investigación detrás. Si nosotros no nos acercamos y no conocemos todas estas cuestiones de la población a la que le queremos comunicar algo, vamos a pensar ahorita como el buen ejemplo que nos puso el maestro Carlos, la epidemia de COVID. Si no conocemos lo que la gente sabe, lo que la gente teme, pensemos ahora lo que está pasando con las vacunas, alguna gente que tiene temor, que no se quiere vacunar. Entonces, tenemos que conocer esto para diseñar mensajes escritos o a través de imágenes o videos, etcétera, que realmente hagan sentido para la población, la enganchen y le permitan tomar decisiones adecuadas para con su salud. Entonces, los ámbitos para hacer comunicación en la salud son infinitos, desde en la clínica, persona a persona, paciente, médico, hasta lo que hacemos en la Escuela Nacional de Salud Pública, hasta en las campañas masivas, etcétera. Gracias. Sí, y un muy buen ejemplo justamente es ahora con este tema de la pandemia, donde se ha dado comunicación en salud en prácticamente todos los ámbitos que conocemos, y no precisamente de salubristas, sino por la misma necesidad de comunicar información, pues han tomado incluso datos de internet que hablábamos la sesión pasada de la infodemia, que es importante que cualquier comunicación sea basada en fuentes oficiales, etcétera, pero sí, los ámbitos ahora pues se da en muchos lugares y es importante que se tomen con responsabilidad y de fuentes oficiales. Y justamente hablando también de esto que hemos visto en la pandemia y que hemos ahora presenciado también con el tema de las vacunas, de que hay mucha desinformación. ¿Qué experiencias nos pueden dar sobre este tema de comunicación en salud? ¿Qué han ustedes pasado, qué han ustedes vivido? Un ejemplo de trabajo que nos puedan compartir. Maestro Carlos, ¿quiere empezar? Pues fíjate, esto que hablabas de la infodemia es muy importante, lo voy a retomar también como parte de los ejemplos que podríamos poner, porque la infodemia no solo es información que no tenga utilidad o incluso que sea contraria a la salud, ¿no? Eso es un problema grave. Pero la infodemia también es la proliferación de informaciones que a lo mejor no son emitidas con fines perversos, sino con fines de difusión, pero que no están respaldadas justamente por la ciencia, por las pruebas cuidadosas que tienen que hacer diferentes organismos para saber que un tratamiento o que una información es adecuada a la salud. Entonces, esta proliferación de comunicación, por un lado, nos da cuenta de que los seres humanos estamos ávidos en la comunicación y tenemos muchísimos recursos para llevarla a cabo. Eso es algo alentador de alguna manera. Pero lo que no es alentador es que haya tanta cantidad de comunicación que a veces va en contra de la salud,
¿no? Y que puede ser a veces utilizada con fines no adecuados hacia la salud. Como experiencias, bueno, hay mucho, se ve ahora con la comunicación que se ha dado a partir de la pandemia en el mundo. Se emiten muchos comunicados técnicos para diferentes grupos de trabajo, pero también para la población, para que esté atenta, esté alerta y sobre todo que esté esa comunicación muy bien estructurada para que se lleven a cabo diferentes etapas de reacción de los estados, de los grupos de trabajo, de las secretarías de salud en el mundo, para que estén muy bien estructuradas y las personas puedan tomar decisiones adecuadas. Cuándo ir a un hospital, cuándo hacerse ciertas pruebas, qué tipo de elementos de protección deben usar o qué tipo de elementos no son adecuados o no sirven, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y se ha dado, yo recuerdo desde la pandemia de influenza, había un equipo de trabajo para comunicar ciertas cosas. Ciertamente no fue quizá tan amplia la comunicación por diferentes motivos del momento de la pandemia de influenza, pero ahora se ve en México esta proliferación de información abierta, pública, para que la gente pueda tomarla, gente con preparación científica y que la pueda utilizar para trabajar en lo que necesite trabajar, pero también para que el público conozca diferentes matices de la información que le ayuden a comprender mejor el fenómeno de la pandemia y está puesta abierta y públicamente en los canales que se ha establecido, por ejemplo, la Secretaría de Salud o la Organización Mundial de la Salud. Personalmente, yo he trabajado en cuestiones de apego a tratamiento antirretroviral, por ejemplo, con pacientes que viven con la condición de VIH y ha sido muy interesante el conocer los aspectos científicos que están detrás de aspectos que yo no conocía al no dedicarme yo, al no ser médico, al no ser químico, al no ser epidemiólogo, yo no conocía esa parte, digamos, y la fui conociendo conforme íbamos haciendo el trabajo de comunicación y lo interesante era poder crear mensajes significativos que iban a un público especializado, el público, los pacientes con mucho conocimiento del padecimiento o los padecimientos que a veces siguen al VIH y que podían dar cuenta mucho más de lo que yo conocía, pero el proceso fue muy interesante porque era crear significados que les llegaran y que les permitieran tomar decisiones y les ayudaran a seguir sus tratamientos antirretrovirales. Entonces, esa fue una de las experiencias que fue muy exitosa y que fue muy constructiva en mi carrera, digamos, como comunicador. Y otra más próxima a la salud pública, digo, más próxima en mi experiencia a la salud pública, el trabajo de seguridad vial. Cómo utilizar ciertos elementos para procurar mejor seguridad a las personas que van en un automóvil. Entonces, crear mensajes para que la gente se sensibilizara. Aquí era a partir de cero, gente que no tenía mucha información sobre ciertos procesos de la seguridad vial e irlos construyendo para que pudieran acceder a los mejores beneficios de la seguridad vial, el uso de cinturones de seguridad, el uso de sistemas de retención infantil para que los chicos no tuvieran posibilidad de un accidente fatal, ¿no? Entonces que puedan ir bien asegurados en sus automóviles, en fin, y esto fue muy enriquecedor porque fue construyendo realmente una comunidad que cada vez tenía mejor información y que podía tomar decisiones. Y lo interesante fue que después la gente diseminaba este mismo tipo de información a sus pares, ¿no? A otros grupos de padres y madres que querían cuidar a sus hijos y que querían tener mejores prácticas de seguridad vial. Entonces son dos ejemplos que pongo así de lo que yo he trabajado antes. Y seguramente Sandra tiene más experiencia en esto porque hemos trabajado juntos también la seguridad vial, pero ella tiene mucha más experiencia. Gracias, Carlos. Yo quisiera comentar lo que decía Carlos, ¿no? Hoy la comunicación tiene un gran reto porque efectivamente hay una gran cantidad de información disponible a través de redes, de internet,
múltiples plataformas, más allá de los medios tradicionales que conocíamos, como la prensa, el radio y la televisión. Afortunadamente hay mucha información, pero desafortunadamente la calidad de la información no siempre es la más adecuada y desafortunadamente la gran mayoría de las personas no tienen manera de discernir lo que es una información adecuada de la que no. Y hay cantidad de estudios, eso lo sabemos, que la gente confía más en lo que dice la comadre, en el grupo de WhatsApp ya escribieron no sé qué cosas, se mandan no sé qué videos, ni siquiera se ponen las fuentes, pero desafortunadamente, y esa gente no tiene por qué saberlo, porque no están estudiando, no trabajan en salud pública como nosotros, entonces no tienen las habilidades para discernir, y entonces la información circula, información buena y información no buena, información falsa, información inclusive de riesgo y peligrosa. Regresamos al ejemplo de la pandemia, de tomarse una serie de cuestiones que luego resultó que hasta perjudicaban. Entonces, ese ahorita es un gran reto de la comunicación en salud. Lo que sí sabemos, está estudiado y muy comprobado, es que las mejores estrategias de comunicación en salud son aquellas donde participa la población con la que queremos trabajar. Y regresamos a lo que decíamos hace un momento y que seguramente Carlos tocó en la plática pasada, de que hay una metodología para hacer comunicación, que el primer paso es hacer un diagnóstico, qué se sabe, qué sabe la propia población, para sobre eso diseñar mensajes específicos. Ahorita Carlos hablaba del caso de la seguridad vial y el caso de los sistemas de retención infantil. Yo podría poner también el ejemplo, yo trabajé muchísimos años en prevención en seguridad vial, en promoción de seguridad vial. De hecho, así fue como yo llegué a la comunicación en salud. Yo llegué un poco por accidente, porque en el primer estudio que nosotros hicimos, la gente misma nos dijo, se necesitan campañas de comunicación porque ni siquiera sabemos el riesgo que corremos y el número de muertes y de lesiones. Y repito, que a veces lo peor no es morir en un accidente, sino sobrevivir, en qué condiciones sobrevives, los gastos que va a ocasionar el detrimento en tu calidad de vida cuando quedas cuadraplégico, en fin. Entonces, la propia población nos dijo una campaña de comunicación, eso es lo primero, porque ni siquiera tenemos idea de lo que esto implica, de la gravedad, de la magnitud, etcétera. Entonces, está muy comprobado que cuando la población participa, los mensajes suelen ser más adecuados, les hacen significado, la gente se puede enganchar, y nosotros trabajamos muchísimos años con jóvenes en la cuestión de promoción de seguridad vial, y lo que hacíamos era invitarles ellos mismos y retomábamos sus ideas, sus imágenes, hasta las palabras que ellos utilizaban, y no eran las de los investigadores ya mucho pues mayores en edad, manejando otro lenguaje muy formal. Me acuerdo en aquel entonces, esto fue hace varios años, pero estaba de súper moda en todo México, no solo en Cuernavaca, porque este proyecto lo corrimos en 3 ciudades al norte, sureste y centro del país. Estaba muy de moda, los chicos hablaban de está coqueto tal cosa, está coqueto tal otra. Y entonces, claro, hicimos un mensaje que era usar cinturón de seguridad, está coqueto. Ya a ellos les hacía mucho sentido. Este es un ejemplo, pero de verdad abundan ejemplos donde cuando trabajas primero con la comunidad, se puede hacer lo que en comunicación se llama el tailoring y el targeting, es decir, haces un traje a la medida del grupo blanco con el que quieres trabajar, tomando en cuenta sus conocimientos, sus necesidades, sus barreras, su contexto, etcétera. Pero bueno, repito, hoy tenemos un gran reto como comunicadores por la gran cantidad de información que circula, que está muy a la mano de la población, y que, repito, la población, y no tiene por qué saberlo, no tiene las habilidades para discernir qué comunicación es falsa y más adecuada. Entonces, pues ahí le tenemos que trabajar duro todos los salubristas, porque yo digo, todo buen salubrista tiene que ser un buen comunicador. En algún momento lo van a entrevistar, en algún momento va a dar una plática, en algún momento va a citar a las mamás al centro de salud, y si no puede comunicar las ideas de manera que les haga sentido, no en un lenguaje técnico y científico, eso está bien para las conferencias y la publicación de artículos en los journals de alta calidad, pero cuando vamos a trabajar con la comunidad tenemos que traducir los datos para que la gente comprenda de qué es de lo que estamos hablando. Y cierro diciendo, Carlos también ya lo comentó, lo rico de la comunicación en salud es que es una disciplina ahora sí que multidisciplinaria.
trabajamos muchos, trabajamos epidemiólogos, trabajamos salubristas, antropólogos, sociólogos, psicólogos, comunicólogos, y entonces entre todos construimos y cada quien con sus habilidades podemos llegar al diseño de mensajes, de imágenes que hagan sentido para la comunidad. Porque si como epidemiólogos vamos a darle a la comunidad una serie de cifras y correlaciones y la prueba de no sé qué, a la gente eso no le hace ningún sentido. Entonces, ¿cómo bajamos, cómo traducimos para que a la gente entienda? Nosotros teníamos en ese estudio una postal que fue un pendón enorme que se colgaba en las escuelas, que era, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la relación entre caerte de un edificio de tantos pisos y un choque a tal velocidad? Pues que te pasa exactamente lo mismo. Y entonces los chicos empezaban a comprender, si yo manejo a tal velocidad, que según ellos decían, pero no es mucho, si el velocímetro sube hasta 280 o no sé cuánto nos decían, y yo solo voy a 160, pero cuando les decías, pues eso equivale a caerte de un edificio y les poníamos la torre del IMSS, es lo mismo, entonces les hace sentido. Entonces, es una disciplina muy creativa, de verdad es muy divertida y tienes la ventaja de trabajar con muchas otras disciplinas y vas viendo los logros con la población con la que trabajas. Efectivamente, y un tema clave que mencionó es justamente el trabajar con la población. Creo que es muy importante porque muchas veces los comunicólogos y también los salubristas o quien quiera hacer comunicación pierde de foco el interés o las creencias de la población y las estrategias no funcionan. Nos ha pasado que hemos probado algunas estrategias de comunicación y las implementamos en el público meta y algo que pensamos que iba a funcionar muy bien, que los colores estaban muy bien, que las animaciones o los dibujos estaban muy bien, a la gente no le hizo sentido, o sea, simplemente no entendió el mensaje. Entonces, es importante este tema, ¿no? El trabajar con la población y en cualquier ámbito, por supuesto que ahorita nuestro tema es salud, pero también para el tema de comunicación, de poder judicial o para el tema de ambiental, etcétera. Entonces, sí es importante siempre esto de la población tiene que estar involucrada en nuestras estrategias. Y bueno, perdón, otra cosa que quisiera retomar que tú dijiste ahorita que es crucial, hay que probar los elementos de comunicación con la población, porque efectivamente podemos pensar que están muy padres o que el mensaje es muy bueno y al no probarlos con la población te arriesgas a que la población diga, y esto que yo creo que a todos nos pasa con comerciales, claro, ahí tiene mucho que ver el grupo de edad, porque hay comerciales que yo los veo en la tele y a mí no me dicen nada y mi hijo se ríe y me dice, es que son para otro grupo de edad, mamá, y a ellos les hace completo sentido. Pero entonces probar lo que hacemos con la población blanco antes de implementar ya una campaña de comunicación es básico y es parte también de ser humilde, de reconocer que podemos aprender, que podemos todavía modificar cosas y es un seguir aprendiendo. La comunicación yo creo que es una de las áreas donde más continuamente seguimos aprendiendo, porque además de que tenemos que probar los elementos antes de soltar la estrategia de comunicación, tenemos que ir evaluando los resultados y que va teniendo, los cambios que se van logrando a lo largo de la duración de la estrategia de comunicación. Justamente yo creo, ya lo mencionaba Sandra hace rato, la metodología que se lleva a cabo para una estrategia de comunicación implica estas etapas, también lo comentaba Sandra, el diagnóstico, donde conocemos a la gente, ¿no? Conocemos, primero que nada, el problema de salud, ¿qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a ver de ese problema de salud, ¿no? ¿Qué parte del problema de salud queremos trabajar por medio de la comunicación? Después ver de dónde viene el problema, cuáles son las determinantes sociales, económicas, biológicas de ese problema de salud y cómo la gente lo vive. Y ahí es donde empezamos a conocer justamente a la población, cómo lo vive, qué referencias tiene de un padecimiento. A lo largo de la historia se han dado diferentes explicaciones e incluso diferentes maneras de representar una enfermedad. Por ejemplo, cuando eran las pandemias o las epidemias grandes de
de cólera o de diferentes padecimientos desde la Edad Media, se hacían representaciones o tenían que ver con la brujería, tenían que ver con hechizos. Y eso, lejos de que el comunicólogo lo desdeñe, lo tiene que tomar como parte de lo que tiene que trabajar como una representación social de cierto padecimiento, de cierto problema de salud. Entonces, entendemos el problema de comunicación en el contexto cultural donde se está dando, las formas de relación que tienen las personas, y así, de esa población que estamos viendo, encontramos también el grupo que le hace más significado y que tiene mayor peso para la modificación de las condiciones de salud o de enfermedad donde se puede trabajar la salud. Después de esto viene, ya que tenemos identificado el grupo con el que vamos a trabajar dentro de una población, vendría una etapa ya de producción, de cómo vamos a producir los materiales. Y justamente también lo mencionaba Sandra y lo mencionabas ahora, Nenetzen, hacemos mensajes, hacemos ya elementos de la campaña que queremos llevar a cabo, pero los probamos, porque si no los probamos corremos el riesgo, como bien decías hace rato, Nenetzen, se lanza un mensaje y la gente se queda igual. En el mejor de los casos se queda igual y en el peor lo interpreta de una manera que es contraria a lo que se pretende llevar a cabo, ¿no? Como una mejora en la salud. Entonces lo probamos, se prueba directamente con el público, con una muestra del público, se puede trabajar varias cosas y después ya viene la etapa de implementación de la campaña, como parte de la producción, ¿no? La implementación de la campaña. Y al final hacemos una evaluación. Y digo al final no porque tenga que estar necesariamente llevada hasta el último día de la campaña. Se va haciendo una evaluación a lo largo de todo el proceso. Desde el principio se tiene muy claro los elementos que se van a evaluar. Se sigue a lo largo de todo el proceso de la estrategia de comunicación y al final se cierra con todos estos elementos para poder valorar qué sirve, qué no sirve, cómo se desarrolló la campaña. Y esto nos permite ampliar la comunicación, nos permite llevar a cabo nuevas campañas o con nuevos derroteros, ¿no? en la salud. Entonces es muy importante esta metodología porque justamente fortalece las estrategias de comunicación y no se quedan como una práctica creativa, pero que no sabemos si va a llegar o no va a llegar al público, ¿no? Y yo agregaría que por eso el salubrista se tiene que preparar para ser un buen comunicador, porque todos creemos que nos comunicamos muy bien, pues sí, claro, y por eso hay tantos conflictos hasta en la vida cotidiana con la pareja, con la familia. No sabemos, en realidad es que comunicar es un arte y es difícil, y comunicar a gente que pertenece a otros contextos, que vive otras realidades, es aún más difícil, porque tú partes, somos muy etnocéntricos y partes de cómo tú vives, con las condiciones con las que tú cuentas. Ay, ¿por qué no se ponen el cubrebocas? Ay, ¿qué no entienden? Bueno, hay que investigar qué hay detrás que alguien decida no ponerse el cubrebocas, o las vacunas. ¿Cuántos de nosotros, yo les invitaría a que pensemos, no tenemos ahorita amigos y amigas, conocidos, familiares, colegas de trabajo que no van a vacunarse, que han tomado la decisión, más allá de horrorizarnos? Ok, está bien, en el nivel privado nos podemos horrorizar un poco los que creemos en las vacunas, pero lo que habría que hacer como salubristas es indagar qué hay detrás de esto, para entonces tomar esto como elementos para el diseño de estrategias de comunicación adecuadas. Entonces, comunicar de verdad es un arte, es complejo, es súper creativo, es súper divertido. Si alguien entra a capacitarse, se va a dar cuenta que es un área fascinante, pero es un área que implica mucho trabajo y donde la planeación es crucial para poder lanzar un mensaje de comunicación. No tenemos idea, si lo haces en serio, de la cantidad de trabajo que hay antes de poder sacar un producto de comunicación. Y sí, la invitación a toda la gente que nos esté escuchando y que muchos de ellos están trabajando en servicios de salud es: capacitémonos y aprendamos. Dejemos esta idea de, ay, mi compadre, el que hacía bonitos dibujos en la secundaria, el que era muy creativo, el que es amigo de no sé quién.
No, pues así no resolvemos. Y folletos, yo sé que no hay suficientes recursos de repente. Ahorita alguien hace una pregunta y yo me tomé el atrevimiento de responderle en el chat de ¿cuánta gente puede quedar fuera con estas nuevas tecnologías? Sí, hay que pensar que ni todo se resuelve con nuevas tecnologías, que hay gente que, por ejemplo, por su edad no tiene acceso, le cuesta trabajo, aunque la pandemia nos ha enseñado, nos sorprenderíamos lo que los abuelitos y las abuelitas están logrando ahorita. Pero bueno, hay gente que no tiene acceso porque vive en zonas donde la calidad del internet es malo o no pueden pagar datos y demás. Entonces, a pesar de que ahora existe un campo muy amplio en las redes, plataformas, todo el rollo virtual, están todos los otros campos tradicionales, los canales tradicionales con los que se ha trabajado, y ahí depende de con qué tipo de población, por eso hay que hacer el diagnóstico y qué tipo de problema quieres trabajar. No todo se debe de trabajar en TikToks o sí, con los jóvenes, cuestión, bueno, para ellos sí, pero a ver, a nosotros, ya no digas un adulto, bueno, yo ya soy adulta mayor, pero bueno, a los investigadores del instituto, a muchos de nosotros los TikToks no nos harían mucho sentido. Entonces, de verdad, si entran a prepararse un curso, es parte de lo que se ve en un curso, es esto, hay canales diferentes para trabajar la comunicación y el chiste es, como decía Carlos, lo primero es cuál es el problema de salud y cuál es la conducta que queremos modificar dentro de ese problema de salud. Y entonces todas las acciones van encaminadas a eso. Queremos que la gente use el cubrebocas. ¿Qué elementos? ¿Por qué no lo usan? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los temores? ¿O es incómodo? Yo tengo amigos en Mérida que nos decían, a ver, vénganse a Mérida con un calorón de 38 y anden en las calles con la gente se asfixia. Entonces, no basta con que digamos hay que exagerar es la gente, no, hay que comprender y hay que entender qué hay detrás, repito de nuevo, para diseñar mensajes que hagan sentido. Ahorita cada vez sabemos más de la pandemia, claro, hay muchos mensajes súper interesantes, tanto en la OMS como la OPS, donde ya se ve que empiezan a tomar en cuenta estas condiciones que la gente, estas barreras que existen, y entonces ponderan y dicen, ok, es incómodo, pero que vale más la pena, ¿no? Entonces, bueno, es todo un reto, repito, pero es un campo súper importante en la salud pública. Yo sí les insisto, todos los que estamos en la salud pública tenemos que aprender a ser buenos comunicadores. Si no, la salud pública no se puede llevar a cabo. Y yo incluso diría hasta la privada, pero bueno, nuestra área y nuestro compromiso es la salud pública. Sí, qué importante esto también que mencionó sobre la capacitación. Creo que el perfil de la mayoría que hace justamente salud pública, pues no son comunicólogos, pero vemos como lo han transmitido desde la sesión pasada, la comunicación es muy noble, que permite que diferentes perfiles puedan tener este conocimiento, que puedan ser unos buenos comunicólogos en salud, y creo que es indispensable, como bien comentaba la doctora, que todos los salubristas tengan esta capacitación, porque si no, no va a ser efectivo el transmitir el conocimiento que ellos mismos han generado también, ¿no? Y en el sector salud en los estados, pues de igual manera, los médicos o los responsables de las instituciones, es importante que se capaciten para que ellos también puedan evaluar estas estrategias y puedan discernir entre que si esto está bien o esto no les va a comunicar a la población que tengo en este hospital, por ejemplo, o en esta clínica, etcétera. Entonces, la invitación pues va también a todos los que forman parte del sector salud a todos los niveles y cualquier perfil, ¿no? Y tenemos justamente varias preguntas antes de pasar a las demás que tenemos ya previstas, y pues nos acompaña también la maestra Janet Real, que tiene ya una serie de preguntas que se han mandado por el chat de Zoom o por las redes sociales. Y Janet, ¿tienes alguna que quieras preguntarle a los doctores? Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí súper pendiente de los mensajes que nos están haciendo llegar vía Facebook y también por la sala de Zoom. Sí, y de hecho justo mucho de las cosas que están inquietas las personas que están participando con nosotros es cómo poder hacer
pues aun cuando no se tiene como la formación, ¿cuáles podrían ser como las mejores recomendaciones para la consulta de información que sea de buena fuente o pensar que es una fuente fidedigna que ayude a la toma de decisiones para poder compartirlo con otras personas? Pues esa es una pregunta muy importante, sobre todo en el ámbito este de la infodemia, de lo que se ha dado en llamar la infodemia, porque es muy fácil tener una información y pasarla en ese momento. Me llega un meme, me llega una información, un PDF al teléfono y yo, pum, lo mando rápidamente a todos mis contactos. Y tengo muchos y entonces eso se empieza a replicar justamente como una epidemia. Lo que yo mando a 10, esos 10 lo mandan otros 10 y así se va multiplicando cómo va avanzando, ¿no? Una información. Y no necesariamente toda la información buena tampoco es para todas las personas. Muchas veces al principio de que estábamos en casa, de la pandemia, a mí me llegaban como si fueran memes, PDFs de revistas científicas internacionales con información muy compleja, adecuada y bien validada, según yo, pero muy compleja como para andarla mandando. Y quedaba en una, pues en que lo ve la gente y realmente no se va a meter a ver las estadísticas, a ver el modelo de análisis que tienen, porque es información especializada para las personas que trabajan en salud, ¿no? Entonces no tiene mucho caso llenarle a alguien, por ponerlo así de cotidiano, llenarle a mis amigos su teléfono con información que no les va a ser útil realmente. Ahora, hay información que sí es útil, que es práctica, que está dirigida justamente a toda la población, a todas las personas que estamos transitando en el espacio público o que tenemos necesidad de cambiar nuestros comportamientos para poder tener una mejor salud. Y es así, vale la pena transmitirla. Pero no cualquiera, tiene uno que tener justamente, saber de dónde viene qué fuente es la que lo emite, ¿no? Y que haya consistencia con esa fuente. Porque también hay una información perversa que utiliza, por ejemplo, el logotipo de alguna institución, se pone cualquier cosa, se envía y parece que lo emite una institución como el Instituto de Salud Pública y en realidad está diciendo una cosa que no es adecuada. Entonces, la persona que recibe una información tendría que tener una cierta mirada crítica, de decir, bueno, esto realmente suena al Instituto de Salud Pública, realmente es congruente con todo lo que emiten. Entonces, ver que hay un cuerpo de información, que no es un mensaje aislado, ¿no? Y preguntarse quién se lo mandó, por qué lo mandaron, de qué me sirve en principio a mí como receptor de esa información y si realmente lo que dice ahí vale la pena transmitirlo o va a crear pánico, va a crear confusión. Entonces, hay formas de verificarlo sin tener que ser un experto en comunicación y meterse a todas las plataformas, porque sería un trabajo muy, muy arduo, ¿no? Andar viendo todas las fuentes. Pero como ciudadano, tener esta mirada crítica y ver también cuál es la información que realmente sirve, ¿no? ¿Qué realmente sirve? Y en este momento que hay tanta información pública, en particular con lo del COVID, pues poder remitir a las demás personas. Si a mí me preocupa esto, pues ve al portal del gobierno donde dice esta información y ahí la puedes revisar y ver si te sirve o no. Y por todos lados hay carteles, hay folletos, hay programas, hay en las redes sociales anuncios, que a veces no hace falta que yo como un ciudadano empiece a llenarle a mis amigos sus dispositivos de información. Entonces, también viene una cierta equilibrio entre lo que transmito y entre lo que recibo, y entre lo que me quedo yo y que me sea de utilidad. Yo creo que la base sería pensar en que sea de utilidad y un poco como se dice, menos es más. En este mundo tan hipercomunicado, quizá menos es más, ¿no? Y dejar que también las instituciones o los grupos de trabajo pues hablen y la gente de todas maneras lo va a recibir. Yo daría esa recomendación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos y repito que
la gente, es muy difícil que la gente pueda discernir entre información falsa y cierta. Yo creo que al menos lo que sí podemos hacer en nuestras redes y con nuestros contactos es continuamente repetir este mensaje de porfa, asegúrense de la fuente de las cosas que nos están enviando. Y claro, ni vamos a dejar de querer a las personas que queremos porque mandaron cosas o por sus creencias, vamos a querer a pesar de eso, pero sí como en términos adecuados, cuidando las palabras, decir, tengamos cuidado con lo que compartimos. Es una gran responsabilidad compartir información si no estamos seguros de las fuentes, ¿no? Y a mí sí, ya hace poco, no sé, yo creo que todos recibimos un correo de una fake news que tenía el logo del instituto y yo tuve amigas que de inmediato me escribieron y me dijeron, Sandra, esto es cierto, lo publicó el instituto, o sea, ya empieza a ver si esta cultura, al menos entre algunos de nuestros contactos, de cuestionarse qué tan cierto es. Y estoy en grupos de vecinos, del fraccionamiento, etcétera, y más de una vez me ha tocado que alguien manda algo y alguien de inmediato responde, oye, ¿cuál es la fuente? A mí esto no me suena como muy certero. Entonces, sí, yo creo que en la medida en que entre nosotros mismos nos vayamos haciendo esta cultura de no difundamos cosas si no estamos seguros de la fuente, una cosa es tener una opinión personal y eso es muy válido, pero otra cosa es difundir como científico, como verdadero, como sigan esto, tómense aquello. Hay que tener cuidado. Yo creo que sí es parte de nuestra responsabilidad, más allá de como salubristas, como personas que vivimos en comunidad, decir, cuidado con lo que compartimos, porque puedes afectar la vida de alguien. Decía Carlos, pues lo de menos es que no les haga sentido. Lo peor es que les haga sentido y que hagan cosas que pueden poner en riesgo su salud o la salud de otros. Y repetimos, este es el reto del mundo moderno, comunicado, global, tecnológico. Esto no va a cambiar. Al contrario, cada vez vamos a tener más retos. La comunicación va a ser cada vez más rápida, va a haber más canales, cosas que ni nos imaginamos ahorita. Y el comunicólogo tendrá que aprender a lidiar con esto, a trabajar con esto, a incorporar las cosas que sean factibles de incorporar y a utilizar los viejos canales como el perifoneo, los carteles, los títeres, o sea, hay muchas otras maneras de comunicar. Ahorita alguien en las preguntas decía, la responsabilidad de los maestros de primaria, de secundaria, uy, ellos son actores claves, no están formados para comunicar cuestiones de salud y ese es un proyecto que varios de nuestros alumnos podrían retomar. De hecho, nosotros en seguridad vial capacitábamos a los maestros, porque nosotros nos íbamos, trabajábamos unos meses y nos íbamos de las escuelas. El chiste es capacita a los docentes que se van a quedar con los chicos para que ellos permanentemente puedan seguir capacitando. Entonces, bueno, repito, es un gran reto y así es, esto no va a cambiar, inclusive se va a poner cada vez más complicado. Entonces, por eso hay que formarnos todos en procesos de comunicación. Gracias. Sí, y bueno, también es esta decisión en términos de cuál es el mejor, la mejor herramienta o cómo es como el medio más adecuado a distribuir información. Es una pregunta recurrente que también no sé cuál pudiera ser como su mejor recomendación en términos de cuál es la decisión del uso de qué medio de comunicación para diferentes contextos. Yo pienso que ahí es el tipo de problema que queremos trabajar y la audiencia con la que vamos a trabajar. Y vuelvo a poner el ejemplo, con los jóvenes uno puede ser súper creativo, tienen acceso a un montón de cuestiones tecnológicas, se conectan rápido, lo entienden, es como si tuvieran el chip ya integrado, ¿no? Pero si vas a trabajar con población adulta mayor, en zonas marginadas, en zonas indígenas, seguramente tendrás que utilizar otros canales. Una de las cosas que discutimos mucho en el curso que tenemos en el instituto es eso, no hay como el medio ideal, eso no existe. Y a veces hay que combinar medios, ya hay que combinar mensajes, hay que irlos cambiando. Piensen en la Coca-Cola diseña un montón de cosas, ataca por un montón de lados. Entonces, el comunicador tiene que ser muy creativo, pero sí creo que es básico comprender que no hay el medio ideal ni la estrategia ideal, sino que tiene que ver con el tipo de problema y con lo que quieres cambiar y con la población con la que vas a trabajar. ¿Quieres agregar algo, Carlos? Sí, estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Creo que eso es muy, se puede ver mucho
por ejemplo, en la relación que hay entre la publicidad y la comunicación para la salud. La publicidad, digamos, en el sentido tradicional, como la comprendemos, de la publicidad comercial, bueno, la publicidad y la comunicación están juntas, digamos. Hay procesos por los que la publicidad estudia ciertos fenómenos diferentes de la comunicación para la salud. Pero a final de cuentas la publicidad es llevar un mensaje al público, abrir una información de manera que sea pública. Y lo mismo hacemos en comunicación para la salud. Pero la diferencia entre esta publicidad comercial y la publicidad y la comunicación para la salud, o la publicidad de mejores formas de crear salud, sería que la publicidad comercial utiliza muchísimos recursos para ir construyendo su comunicación y entonces utiliza formas, canales, mensajes y creatividad que está muy bien enfocada para que el público acceda a los productos que está publicando la empresa que se publicita. En comunicación para la salud hacemos lo mismo, desde luego, desde un ámbito de responsabilidad pública del Estado, entonces pues generalmente contamos con muchos menos recursos. Pero si vemos la publicidad comercial como modela las actitudes, las prácticas y el acceso a productos de las personas, podemos ver cómo la gente accede y compra una botellita de refresco, ¿no? Y se vende por millones en todo el mundo, agua endulzada, ¿no? Y ¿cómo es posible que vender agua endulzada llegue a tener tanta penetración en la población y a lo mejor algunas prácticas de salud no? Pues justamente porque atrás de toda esta publicidad hay mecanismos de análisis de la mente y de la sociología de las personas que les permite llegar de manera muy eficiente. Si nosotros lo hacemos desde la comunicación de la salud, realmente nos compenetramos con el problema de salud, con las personas a las que nos dirigimos y encontramos fórmulas de diferentes medios que permitan acceder a la población, entonces podremos tener mucho más éxito en las campañas que realicemos. Y bien lo decía Sandra, va desde poner un cartel en un centro de salud hasta una comunicación a través de películas, a través de obras de teatro, a través de campañas muy creativas en redes sociales que se van continuando, a lo mejor son por episodios. En fin, hay muchas maneras muy creativas a las que puede uno acceder como comunicador, pero siempre y cuando sabiendo a quién se dirige uno, cómo se va a dirigir uno, que sea pertinente, que sea en el momento adecuado, para que la gente realmente pueda tomar esa información y incorporarla en su vida y en sus prácticas cotidianas y prácticas culturales, ¿no? Como, repito, lo hacen de manera muy estudiada, pues compañías comerciales. Muchas gracias, doctores. Y justamente hay algunas preguntas también y tenemos una pregunta preparada en relación a la publicidad que bien comentaba, que utilizan las grandes empresas y que tocan fibras sensibles en las personas y casi siempre se van a la familia. Cuando hablan de la familia, de lo más importante es que tú y tu familia estén juntos con un refresco. Entonces, ¿no? Y eso pues impacta y uno dice, sí, yo quiero estar como esa familia y pues, también con mi refresco. Entonces, justamente nuestra pregunta va en relación a eso. ¿Cuál es la diferencia entre esta publicidad y la comunicación en salud que nosotros queremos hacer? O nosotros podemos hacer publicidad para llegar también a un público e impactarles como hacen estas empresas. Fíjate, yo creo que ahí la situación es a veces paradójica, porque cuando hablamos de comunicación para la salud, muchas veces sin querer, si no preparamos bien el entorno y conocemos bien dónde se va a dar esa comunicación, terminamos hablando de enfermedad, ¿no? Entonces le decimos a la gente, cuidado, esto es peligroso, cuidado, esto es malo, esto no lo hagan.
¿no? Mientras que la publicidad comercial nos pone un mundo ideal, un mundo donde todos son sonrisas, todo es familia, que es un valor muy importante, no solo en el mundo, en México tenemos un reconocimiento particular de la familia, pero en todo el mundo la familia es algo muy importante, la relación entre las generaciones, el medio ambiente. En general, si te ponen un bosque, te sientes muy bien, ¿no? A todas las personas en el mundo, ciertos ambientes les significan profundamente. Entonces la publicidad los utiliza y hace sonrisas y hace momentos inolvidables. Y en la comunicación para la salud decimos, cuidado, eso no, eso es malo, ahí viene el virus, ahí viene lo que sea, la velocidad de tránsito. Y creo que tendremos que aprender justamente a crear mensajes que prevengan, mensajes en los que la gente tome medidas, participe en la salud desde la autonomía que cada persona en una democracia abierta debe practicar, ¿no? Tener su autonomía para la toma de decisiones, pero en un ámbito donde se valore justamente la vida, el estar saludable, donde la relación entre las personas sea lo más importante y no tanto el cuidarme a mí para que no me dé catarro o vacunarme yo aunque no se vacunen los demás. Porque además los fenómenos de salud y enfermedad en el mundo son humanos, vaya, ni siquiera son humanos, son del mundo, de los animales, de las plantas, de los entornos. Pero los seres humanos tomamos decisiones y las decisiones que yo tome por mí, no necesariamente las toma la otra persona, pero sí me puede afectar, que es el caso de las vacunas. Si yo me vacuno, pero los demás no, pues la proliferación de una enfermedad puede ser devastadora, ¿no? Entonces, ese acuerdo al que se puede llegar, esa relación entre las personas, donde todos participemos de una manera en la que crezca la comunidad, que todos sean sonrisas, que todo sea felicidad, que todo sea armonía. Y no quiero decir que no haya problemas, pero en el que se procure más la armonía que el encono y la contraposición, creo que es mejor como valor de la comunicación para la salud. Yo partiría de eso. No sé si a lo mejor Sandra quiere. Yo agregaría que el comunicador tiene que aprender a comunicar en positivo, que además es una línea importante en la salud pública. Entonces, sí, dejar estas campañas de horror y de miedo, que además está comprobado que tienen un efecto corto en el momento, claro que nos impacta ver un accidente terrible, pero después se diluye con el tiempo. Hay cantidad de ejemplos, bueno, yo conozco muchos de seguridad vial, de cómo fueron cambiando en generaciones el tipo de videos y de mensajes, y los últimos videos están construidos en positivo y entonces hay aplausos cuando la gente hace las conductas que se esperan, que se saben que son favorables para la prevención de accidentes viales, y hay sonrisas y ya no es el accidente terrible, el descabezado, el descuartizado por el choque, sino hay otro tipo de imágenes, de mensajes y de estímulos positivos que alguna vez inclusive los probamos con estudiantes de salud pública y con chicos de escuelas preparatorias de Cuernavaca. Salimos a las calles a pedirle a la gente que utilizara cinturón de seguridad con mimos, no hablábamos nada, extendíamos carteles y ellos disfrazados de mimos y la gente empezaba a ponerse su cinturón y entonces todos aplaudíamos y nos emocionábamos, y la gente que no quiso, porque hubo quien no quiso, nada más ponían los mimos su dedito para abajo y su cara triste, y así trabajamos. Entonces, aprender a comunicar en positivo es muy importante, y Carlos dijo algo crucial entre la diferencia entre la publicidad y la comunicación que hacemos en la salud pública. La publicidad vende cosas. La salud pública, bueno, vende entre comillas comportamientos saludables, pero en realidad el reto es más grande porque es cambiar conductas y hábitos, y yo repito, casi como inicié, a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo cambiar hábitos y conductas con las cuales nos sentimos muy a gusto. No me digan que no todos sabemos, y le pregunto al público que nos esté escuchando, que no deberíamos de comer tanto refresco, que no deberíamos de
comer tanto pan, antojitos grasientos y deliciosos. O sea, todos lo sabemos. Nos cuesta mucho dejar estos hábitos porque estamos acostumbrados, porque hay un rollo cultural muy importante, porque hoy se sabe que detrás de la alimentación hay un rollo de emociones, de cultura, de familia. Entonces, ¿cómo no me voy a sentar a comer el pastel que me hizo mi abuelita? ¿O cómo no me voy a zampar tantas quesadillas que me está sirviendo mi mamá si no le he visto desde hace cuánto? Entonces, aprender a modificar y a tomar decisiones saludables cuesta y es mucho más difícil que vender un producto donde todas son sonrisas y todos nos queremos y una música súper emotiva, pero estos elementos hay que poderlos retomar cuando comunicamos en salud para en positivo dar elementos, enganchar y que hagan significado para la gente y comenzar a comprender todos que tenemos que hacer ciertos cambios porque además, y eso es súper importante que la población lo entienda, cada vez vamos a vivir más años. Y si no cambiamos nuestros hábitos de vida, de hacer más ejercicio, de lo que nos metemos al cuerpo, somos lo que comemos. Los nutriólogos del instituto desde hace muchos años nos lo han dicho y nos cuesta mucho entenderlo. Si yo como pura porquería me atasco de refrescos y de bebidas endulzadas y obvio va a haber consecuencias. Y si cada vez vamos a vivir más años, la calidad de vida, porque no es solamente vivir más años, es vivir años con calidad. Si no, yo me pregunto, ¿para qué fregados queremos vivir tantos años? Entonces, yo creo que, por ejemplo, es un mensaje que tendríamos que empezar a trabajar cada vez más con la población. Vamos a vivir muchos más años de vida. Así está reportado en todo el mundo, salvo los países que tienen conflictos bélicos. Todos los demás países están incrementando los años de esperanza de vida. Entonces, tenemos que tomar otras decisiones para vivir saludables y construir estas comunidades felices donde podamos tener 70 y tantos, 80 y tantos y todavía podernos mover y sentirnos contentos, porque si vamos a estar con diabetes o postrados en una silla, o como que para qué. Entonces, conecto también ahorita, perdón, con una pregunta que se me hizo súper interesante. Alguien que decía, ¿y cómo hacemos mensajes para una población tan heterogénea como México? Bueno, pues algunos sí creo que son generales, como las vacunas, o como este ejemplo que acabo de poner, vamos a vivir muchos más años, tenemos que empezar a cuidarnos. Y hay otros que son específicos, depende del contexto. Hay padecimientos que suceden más en una zona que en otras, por ejemplo, cuestiones de enfermedades tropicales, infecciosas, etcétera. Entonces, hay campañas que deben de ser, considero yo, como más focalizadas, y hay otras que pueden ser un poco más generalizadas, tomando en cuenta y rescatando cuestiones culturales que nos unen a los mexicanos, como la cuestión de la familia, por ejemplo, ¿no? En fin, habría mucho que decir al respecto. Gracias. Sí, muchas gracias. Y son grandes ejemplos estos que han dado. Y estas campañas deben de ser muy, muy bien pensadas e incluso muy sencillas también, ¿no? No tan rebuscadas. Yo recuerdo cuando era niña, hace ya muchos años, la famosa frase de ciérrale. Entonces, o sea, hasta la fecha puedo recordarla y cuando estoy gastando agua me acuerdo de esa frase y voy corriendo a cerrarle la llave. Entonces, creo que algo así también como comunicadores en salud tendríamos que estar trabajando mensajes claves muy sencillos que puedan pasar décadas y que sigan teniendo efectos, ¿no? No tan rebuscado ni estrategias tan complicadas, sino simplemente que a la gente le haga sentido en cualquier nivel también que estén, que puedan captar y guardar este mensaje. Y ya para ir cerrando este panel que ha sido, la verdad, muy enriquecedor, ¿cuál dirían ustedes que debería ser el camino para fortalecer justamente la comunicación de salud en nuestro país? Y que algunas preguntas también que veía tienen que ver mucho con esto, cómo le hago en nuestro país, cómo hacer cuando es tan complejo también a nivel estatal, etcétera. ¿Cuál podría ser el camino o por dónde podríamos empezar para fortalecer este campo? Es bien interesante esta pregunta y la voy a relacionar con lo que comentabas de la sencillez de los mensajes. Yo hace rato decía, en otra explicación que daba, que menos es más, ¿no? Muchas veces lo pequeño, lo escueto, lo simple, da más información que cuando está atiborrado de información.
Pero lo interesante es que la comunicación es compleja. Entonces, todo esto que hemos hablado del tailoring, que hemos hablado de la publicidad, que hemos hablado de las diferentes etapas que tiene la comunicación, el diagnóstico, la producción, la evaluación, se hace antes, y justamente es como una cocina en la que se está preparando todo esto para llegar a un producto que sea lo suficientemente impactante, que tenga el impacto en la población de una manera sutil, sencilla, significativa, y que no sea complicada, ¿no? La complejidad se la lleva el comunicador en salud. Ese es el que suda mucho por hacer esta comunicación. Y la relaciono con esta pregunta que nos haces, que es muy interesante. ¿Cuál podría ser la vía para ir ampliando y fortaleciendo el campo de la comunicación en salud en México? Yo creo que hay dos, se me ocurren ahora dos partes de este trabajo. Uno tendría que ser la investigación, hacer investigación en comunicación, desde las ciencias de la comunicación, desde la semiótica, la retórica, la sociología, la antropología, para entender los procesos de comunicación, de la cultura que subyace a un campo de comunicación, de los mecanismos, formas de comunicación. Y otra parte de esa investigación tendría que estar enfocada en las formas, justamente en dar forma a los mensajes por medio de palabras, por medio de colores, de diseños, de fotografías que sean significativas. Y eso requiere pues el análisis de manera muy importante. La otra vía me parece que es la capacitación, que la gente que trabaja en los servicios de salud, que trabaja en el ámbito generalmente de la salud pública, acceda a estas prácticas y a estos conocimientos de salud, ¿no? Que permitan entender por qué un mensaje es mejor que otro, cómo estructurar cosas tan sencillas como un PowerPoint para una presentación, ¿no? Y que le llegue ese mensaje que le quiere dar el salubrista a la población, al grupo de trabajo, a las personas de un centro de salud o a una campaña nacional de salud, que esté muy bien armado, desde un PowerPoint o desde un folleto hasta una campaña masiva en televisión, hasta una película documental que documente procesos de salud, de enfermedad, de manera que sea significativa para quien lo va a ver. Entonces, yo creo que la investigación en comunicación y en el campo de la salud, pero también la capacitación, porque son dos maneras de trabajo que se van a ir complementando. Yo diría esto a reserva de que alguien más tuviera más ideas, ¿no? Y pudiéramos nutrirnos de eso. Yo agregaría, yo estoy completamente de acuerdo con Carlos, ¿no? Creo que hacer investigación en comunicación es crucial. En nuestro país hay pocas gente que hace investigación en comunicación. De hecho, también preguntaban ahorita que medio alcanzo a revisar algunas preguntas. La verdad es que hay pocos cursos, hay pocas opciones, no hay una especialidad hasta donde yo sé como en comunicador en salud. Y hacer investigación es importante porque ahí está la evidencia y nosotros como científicos tenemos que trabajar con base en la evidencia. Entonces, por supuesto, hacer investigación. Lo segundo, exactamente lo que decía Carlos, hay que capacitarnos y hay que prepararnos. No es suficiente tener las buenas intenciones o pensar que somos muy creativos y que tenemos buenas ideas. No es lo mismo. Hay una metodología, hay corrientes, hay recomendaciones básicas, hay etapas. Estas cosas las tenemos que conocer porque decíamos hace un rato, antes de lanzar cualquier estrategia de comunicación, hay una cantidad de trabajo tremenda atrás, una planeación, un buen diagnóstico y tenemos que aprender cómo hacerlo. Otra cosa que yo creo que es crucial y en México se sigue haciendo muy poco desafortunadamente, no solo en comunicación en salud, sino en casi cualquier ámbito de la salud pública, es la cultura de evaluar. Tenemos que acostumbrarnos a evaluar lo que estamos haciendo. Yo me acuerdo cuando trabajamos este tema de los talleres de seguridad vial, bueno, lo que les he venido contando con los jóvenes, nosotros trabajábamos en 5 comportamientos saludables en cuestión de seguridad vial y pues nos dimos cuenta que en 2 o 3 habíamos tenido muy buenos resultados,
pero en otros no. Y es necesario saber por qué en otros, que además uno era exceso de velocidad, que es uno de los más riesgosos, y el otro era el famosísimo auto sardina que le llamamos en México, ¿no? Esta necesidad de ir 20 dentro de un coche, ¿no? Y cuando tú escuchas las razones de los jóvenes, pues te dabas cuenta de que había que trabajarle más para ahí porque sus razones eran válidas. Era un momento de gran inseguridad en México, en Cuernavaca y en otras ciudades, y entonces los chicos decían, no, pues todos hechos bolas en el coche, porque ¿cómo nos vamos a arriesgar a que alguien se vaya por su cuenta? Entonces priorizaban los riesgos y decidían mejor ir como atún en el coche, ¿no? Como sardinas, perdón. Entonces, esta parte de evaluar creo que es crucial. Repito, creo que todavía nos pesa como cultura en México. Tenemos como esta idea de que evaluar implica calificar y te van a reprobar y te van a castigar. Lo asociamos todavía mucho a una cuestión negativa, cuando la verdad es que la evaluación es uno de los procesos más positivos y más constructivos que tenemos, no solo en comunicación, sino en la investigación. Hay que evaluar lo que hacemos, porque es lo que nos indica por dónde vamos. Lo hicimos bien, no lo hicimos tan bien, algunas cosas sí, otras hay que modificar, etcétera. Y la otra yo repetiría es que hay que invitar a quienes saben, o sea, debemos de verdad, este rollo de los compadrismos, los amiguismos, y sí, yo también, me acuerdo muy bien, el Mortadelo le decíamos, y dibujaba padrísimo en la secundaria. Es como si yo ahorita buscara al Mortadelo y lo invitara para que nos diseñara, porque en la secundaria dibujaba muy padre y era muy creativo. Entonces, de verdad hay que y abrirnos a trabajar con otras disciplinas. Carlos sí es comunicólogo, yo no, yo soy una antropóloga social que llegó por accidente a la comunicación y se enamoró de ella, pero te vas relacionando con otros que saben o que tienen áreas de expertise y que pueden contribuir. Entonces, esta parte de la multidisciplinariedad que se da en la comunicación de la salud es una de las cuestiones que yo más destacaría. Y pues sí, la invitación es capacitémonos, decía Carlos, y es cierto, todos los que están en centros de salud, en hospitales, tendrían que aprender a ser comunicadores. No hay muchos cursos, pero bueno, el del instituto, ya que aprovechamos para hacer nuestro comercial, el del instituto, sí, adelante. Creo que es un curso básico, introductorio, muy dinámico, muy como lo que acabamos de hacer hoy. Sí hay presentaciones formales, por supuesto, pero hay mucho esta discusión, esta reflexión, esta serie de ejemplos, y vamos construyendo junto con las gentes que trabajan en el curso con nosotros, y vamos aprendiendo todos. Entonces, yo creo que de verdad el salubrista tiene que aprender a comunicar, no puede quedarse sin aprender a comunicar, menos en el siglo XXI, en un mundo tan global y donde las enfermedades ya nos afectan globalmente a todos. O sea, este rollo de, qué bueno que en unos países ya se están vacunando 3, 4 veces, pues sí, pero si en otros países no van a tener vacunas hasta el 2022, esto no va a terminar. O sea, ahora que salí de viaje vi en una barra escrito, y no era publicidad oficial, era alguien que había escrito en su vecindario algo así de, todos estamos juntos en esto, a todos nos toca colaborar. Entonces, todos estamos juntos en la salud pública, y si no aprendemos a comunicarnos y a trabajar entre todos en el país y también globalmente, pues la salud pública se ve bastante limitada, pienso yo. Gracias, doctora. Y pues ya para cerrar, si justamente quieren hablarnos de este curso de comunicación en salud que nos han estado preguntando mucho también, y pues qué mejor que los expertos puedan hablar del perfil que se requiere, de lo que van a obtener los asistentes, cuáles las características, etcétera. Creo que va a ser muy enriquecedor que lo escuchen de ustedes. Gracias. Pues sí, es un curso que hemos diseñado para el personal de salud en general, ¿no? Viniendo del Instituto de Salud Pública, que es una institución que tiene esa misión, preparar también personas para mejor, llevar a cabo mejor la salud pública. Específicamente de la Escuela de Salud Pública de México. Y el curso está diseñado de una manera, como decía Sandra hace rato, es un curso introductorio para empezar a discutir, para empezar a abrir ideas sobre la comunicación en salud. Esperamos que llegue mucha gente, eso quisiéramos, y gente con diversidad de experiencias,
¿no? Gente que trabaja en los centros de salud, gente que trabaja en hospitales de primero, segundo, tercer nivel, gente que trabaja en atención directa con pacientes, ya sea cara a cara, como decíamos, en una relación muy próxima, o que se tenga que hacer cargo de programas o de diferentes ejercicios de la salud pública, ¿no? A diferentes niveles. No está cerrado para un tipo de trabajador de la salud. De hecho, podría estar abierto para personas interesadas que les interese acercarse a la salud pública desde la comunicación, como periodistas, como comunicadores, si tuvieran interés en acercarse a esto. Pero sobre todo vamos a trabajar problemas que se dan en la comunicación al interior de los ámbitos de salud pública, ¿no? De salud social. Entonces, de ahí queremos empezar a cuestionarnos por qué hacemos ciertas cosas, cómo se va desarrollando la comunicación, cómo lo hemos hecho en el pasado y poder entre todos ir construyendo ideas de cuál sería la mejor forma de crear comunicación, basados en teorías que han sido probadas a lo largo de la historia en la salud pública y en la comunicación, y también basados en teorías de cambio de comportamiento, por ejemplo, y lo hemos estructurado de una manera que vemos como ámbitos que van creciendo cada vez más, desde la relación interpersonal, cómo después nos podemos comunicar frente a un grupo de trabajo, un grupo de pacientes, después cómo se da la comunicación interinstitucional con pares, con personas que trabajan conmigo, con diferentes actores que se acercan a la institución, como pueden ser medios de comunicación, tomadores de decisiones en los servicios de salud o políticos, en fin. Y después la comunicación mediática, que es algo que tenemos muy a la mano, tanto de los medios tradicionales como los que se han llamado nuevos medios o los medios digitales. Entonces, de esa manera nos permite tener como un abanico de posibilidades y de formas de interacción con diferentes públicos, dividido en diferentes proximidades, ¿no? Y por último, y es muy importante, ya lo destacaba muy bien Sandra, la evaluación, preguntarnos por qué es necesario evaluar, cómo evaluamos, dónde tenemos que poner la mirada al evaluar y entender esos procesos de evaluación para que la comunicación se nutra y pueda volver a llevarse al campo y vaya creciendo y cada vez sea mejor y cada vez se toquen otros temas, otras formas de comunicación o grupos de trabajo más amplios, en fin. Eso es muy importante, ver cómo la comunicación, una vez evaluada, puede ampliarse y puede modificarse para mejorarla, ¿no? Entonces, esa es así, digamos, una mirada muy general del curso y a lo mejor Sandra se acuerda de algo más que yo ahora no me recuerdo, pero que justamente es lo que queremos ofertar en este curso. Pues sí, los contenidos, como Carlos ya los mencionó, son básicamente esos. Es un curso introductorio, pero creo que da una muy buena idea para que puedan después desarrollar estrategias y desarrollar trabajos en sus centros o con sus equipos de trabajo. Y otra cosa que yo quisiera comentar, porque tenemos un curso similar, pero para los alumnos del área de concentración de la maestría en salud pública, el área de concentración de ciencias sociales y del comportamiento. Y en estos años que hemos venido trabajando con ellos siempre nos comentan que además de que les sirve para la cuestión profesional, les sirve mucho en la vida cotidiana, por lo que decíamos justo al inicio de esta plática, porque la comunicación es parte básica de la vida, porque todos nos comunicamos casi todo el tiempo. Cuando interactuamos con otros, forzosamente nos comunicamos. Entonces, el curso tiene también esta otra virtud. Hay pocos cursos así que te sirven no solo para la parte profesional, lo cual seguramente es el interés mayoritario, pero que también te da elementos para esta comunicación interpersonal y para los equipos de trabajo. Esto es súper importante. Había por ahí una pregunta, yo también la medio contesté, del ciclo de la comunicación y de la importancia del cierre de la comunicación, asegurarte que comprendió el otro. Y en equipos de trabajo esto es impresionante. Hace poco tuvimos un proyecto de incorporar prácticas de partería profesional basadas en evidencia en los servicios públicos, y como iniciábamos el curso con esta parte de cómo comunicarnos entre equipo de trabajo, cómo asegurarnos que todos estamos
estamos entendiendo las mismas cosas, cómo pedir la colaboración del otro. Entonces, este curso tiene también esa virtud, nos ayuda en la comunicación interpersonal y en la comunicación con nuestros equipos de trabajo, además de tener todas estas bases teóricas y metodológicas de lo que implica hacer comunicación en salud. Y bueno, la verdad es que es un curso, pues, ¿qué les podemos decir nosotros? Estamos muy contentos con el curso, hemos sido bien evaluados en los cursos que hemos dado con alumnos. Esta es la primera vez que se abre al público, vemos ahorita comentarios de mucho interés y muy positivos, y pues nos va a encantar porque mientras más gente tengamos que trabaje, que tiene experiencias, que puede colaborar, el curso se enriquece muchísimo y construimos todos juntos. Entonces, pues, ojalá tengamos muchos inscritos y será un placer trabajar con todos ustedes. Y sobre todo con el reconocimiento de la Escuela de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, creo que con esto nos da una muy buena perspectiva de lo que es este curso, de lo que ustedes están ofertando y que puede apoyar mucho, retomando la pregunta también que veía, de cómo puede encaminarse o fortalecer la comunicación en salud en nuestro país. Entonces, teniendo esta capacitación en diferentes niveles del sector salud va a fortalecer mucho. Y también lo que comentaba el maestro Carlos, que incluso hasta periodistas. Creo que hay periodistas también que les gusta mucho y que están incluso trabajando el tema de salud. Creo que puede fortalecer mucho el trabajo que ellos hagan también. Entonces, pues tenemos muchas felicitaciones también vía Facebook y vía Zoom. Muchas gracias por todo esto que han compartido. Hacerles la invitación para la nueva videoconferencia del 10 de agosto, en donde empezaremos ligado también con el tema que estábamos platicando de los buenos ejemplos de cómo desarrollar competencias en la población, en los niños, en los adultos, de cómo el problema de las lesiones es uno de nuestros problemas serios en el país, en donde parte de la población más joven está siendo afectada y que mueren de manera muy anticipada y que esto es algo que podemos cambiar el curso de la presentación de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, en esta tenemos en el ciclo formativo a la doctora Elisa del Carmen Hidalgo Solórzano, que es una de las expertas en la línea de investigación de lesiones y accidentes, y que justo va a empezar a hablar sobre la tendencia que se tiene relacionada con este problema de salud pública. Entonces, los invitamos a todos a esto. No sé si puedan consultar toda esta información en nuestra página de la Escuela de Salud Pública en el apartado de Educación Continua para que puedan tener más información al respecto. Adelante con la que sigue. Acá también tenemos esta videoconferencia, así como todas las demás que han pasado a lo largo de este ciclo de videoconferencias, están disponibles en la página de la escuela y ustedes podrán tener acceso a las grabaciones sin ningún inconveniente y podrán tener este material de consulta para posteriores pues consultas justo. Adelante. Muchas gracias, Janet. Pues les agradezco muchísimo a la doctora Sandra Treviño por esta videoconferencia, al maestro Carlos López-Gatell. Muchísimas gracias y a todos los asistentes y que tuvimos hoy a 420 en promedio asistentes, lo cual es un número bastante bueno y que nos da información sobre el interés que tienen acerca de este tema. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en las siguientes videoconferencias y a nombre del doctor Eduardo Lascano les doy las más sinceras agradecimientos. Gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.